político, económico y comercial global, marcando un punto de inflexión que exige respuestas estratégicas y planificadas por parte de las regiones tradicionalmente alineadas con Estados Unidos. Sin embargo, y paradójicamente, este contexto sitúa a Iberoamérica ante una oportunidad histórica para consolidar su espacio económico y político en el nuevo orden mundial. De todo ello vamos a profundizar a continuación con el delegado de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, y también con Arantxa Gómez Laya, que es la decana de la Paris School for International Affairs Sciences Po, que, por cierto, Arantxa es la primera mujer en liderar esta institución, que está reconocida como la tercera mejor del mundo en política y estudios internacionales. Bien, muy buenos días. Gracias por la presentación. Hemos hecho un largo viaje para llegar hasta aquí al fondo del escenario, pero en todo caso yo creo que vale mucho la pena. Ahora Antonio Huertas de Mapfre nos estaba comentando temas relacionados con la inteligencia artificial. Y yo creo que ahora igual podemos comentar alguna cosa relacionada con la inteligencia natural, ¿no? Tenemos aquí entre nosotros a Arantxa González. Espera, es que tenía tu currículum por aquí, no quiero equivocarme. Y además no me voy a poner las gafas porque soy un poco... Bien, Arantxa González Laya, que es realmente un privilegio tenerla entre nosotros, según la Wikipedia, su currículum vitae la describe como una jurista y política española que es decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, como se ha dicho ahora en la presentación, fue ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España con el presidente Pedro Sánchez, ha sido también, entre otras muchas cosas, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional y subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas. Yo quería hacer una primera, en este poco tiempo que tenemos, pero una primera introducción, porque nosotros somos el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, como se ha dicho, y una de las cosas que estamos impulsando mucho son las relaciones internacionales, sobre todo relacionado con la promoción económica. Somos una empresa pública del Estado, tenemos una gobernanza muy plural, tenemos en el plenario todos los partidos políticos, las entidades sociales, económicas, etcétera. La verdad es que un gran consenso, tanto político, económico y social. Y habíamos hecho la reflexión, a pesar de que tenemos la vicepresidencia mundial, está nuestra directora general aquí, Blanca Sorigues, la vicepresidenta mundial de la World Free Zone Organization, estamos también relacionados con las zonas francas de las Américas, etc. Y habíamos hecho una reflexión de que nuestro objetivo, nuestra prioridad principal era el mundo atlántico, Europa, África y América. Y de pronto, como decía Benedetti, cuando sabíamos todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Entonces vamos un poco desorientados y como el filósofo Diógenes vamos con un farol ahí a ver qué es lo que sacamos en claro de este mundo y yendo con el farol se nos parece Arantxa aquí, a ver si nos puede orientar un poco en este mundo tan complicado en el que vivimos y con unos cambios tan rápidos y tan interrelacionados todos entre ellos. Y la primera cuestión que quería comentarle es cómo ha cambiado la política respecto a Iberoamérica con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, cada día cambian las cosas, porque cada noche tenemos una sorpresa nueva, ¿no? No sé cuál ha sido la sorpresa de hoy, pero en todo caso, Arantxa, si nos puedes dar un poco de luz en este aspecto. Muchas gracias, Pere, y gracias a la familia CEAPI por esta invitación a pasar un rato con vosotros. Es siempre un gran placer porque es la familia. Quiero empezar por Trump, pero quiero dejarlo de lado rápidamente porque creo que tenemos una especie de obsesión sobre el presidente de los Estados Unidos, a quien eligen los ciudadanos estadounidenses. Y quiero
y mucho se ha hablado de él, mucho se ha escrito de él y se seguirá hablando y escribiendo de él porque es cierto que es un gran disruptor, pero quisiera enfocarme un poquito más en cuáles son las consecuencias de sus políticas hasta ahora y sobre todo cuáles son sus consecuencias vistas desde este Congreso, vistas desde Sevilla. Y yo creo que hay tres grandes consecuencias de las cuales nosotros sobre todo tenemos que entender y tenemos evidentemente que hacer todo lo posible para evitar navegar por estas aguas complicadas buscando mantener el grado de independencia o de autonomía más amplio posible, sabiendo que vivimos en un mundo extremadamente interdependiente. La primera, y las pongo un poquito en orden de importancia creciente a mis ojos. La primera, evidentemente, es una gran disrupción económica y comercial, una gran volatilidad económica. Los índices de volatilidad económica colocan el momento actual por encima de los dos grandes picos de volatilidad de las últimas décadas, por encima del COVID en 2020 y por encima de la crisis financiera del 2008. Esta volatilidad, que tiene mucho que ver con cambios constantes en políticas, que no se sepa muy bien cuál es el ancla que va a guiar la decisión inversora, la decisión empresarial, incluso las decisiones gubernamentales, con cambios en los aranceles constantemente. Pensemos que Estados Unidos ha cambiado su nivel arancelario de lo que era antes de la llegada del presidente Trump, alrededor del 2,5%, a un actual más cercano al 25%. Con cambios constantes también en los aranceles, porque los tribunales estadounidenses también están indicándole a la Administración los límites que tiene. Volatilidad que afecta al crecimiento, volatilidad que afecta a la inversión, volatilidad que también afecta a la inflación, porque lo que nos dicen los estudios es que 2/3 del aumento de los aranceles se pasan al comprador, los tiene que pagar el comprador y el comprador muy a menudo, con márgenes muy pequeños, los transfiere al consumidor. Luego lo que vemos es una enorme volatilidad e incertidumbre en el plano económico. Un segundo elemento que es una gran disrupción geopolítica, que para nosotros, iberoamericanos, es un gran problema. Debilitamiento de los Estados Unidos. Hay incluso un acrónimo que el Financial Times ha acuñado para explicar esto, el famoso TACO, Trump always chickens out. Pero chickening out nos puede parecer simpático, chickening out significa debilidad estadounidense y esto no es bueno para nosotros. Empoderamiento chino, empoderamiento ruso y de alguna manera también una transaccionalización de las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, con Europa, pero también en Asia, con Japón o con Corea, lo cual inevitablemente nos va a llevar a una carrera de rearme nuclear. Todo esto, estas disrupciones geopolíticas no son buenas para Iberoamérica. Pero la última y para mí la más seria de todas es el ataque contra la democracia. La democracia no gozaba de buena salud en el mundo y lo vemos en los índices que miden la salud de la democracia. No gozaba de buena salud porque se estaba erosionando el Estado de Derecho, se estaban erosionando los pesos y contrapesos que forman los sistemas democráticos, pero ahora lo que tenemos es un ataque al concepto mismo de democracia, con un cuestionamiento de la democracia poniendo o queriendo ponerse al presidente por encima de la ley o por encima de la Constitución. Y a mí esto me preocupa porque al fin y al cabo somos Iberoamérica porque somos democracia. El resto está muy bien, pero la democracia es la base sobre la que se asienta nuestra economía y nuestra sociedad. Y la erosión de la democracia creo que nos tiene que preocupar a todos.
Y ahí veo menos frenos que los que veo para la economía, porque en la economía, en los mercados, al fin y al cabo, están haciendo de frenos. Para la democracia, creo que los frenos son un poquito menores y eso nos tiene que preocupar a todos. Yo quería, Arantxa, hacerte una pregunta múltiple. En primer lugar, ¿cuál puede ser la respuesta de Iberoamérica? Antes, Nuria, por cierto, la saludo, la veo allí, la que has liado en estos 10 años, Déu-n'hi-do, decimos allí en Cataluña. Está muy bien y nos da la oportunidad de hablar de todo esto, pero ¿cuál puede ser la respuesta de Iberoamérica frente a todo esto? ¿Qué es lo que en este momento, qué tipo de actuación tiene China respecto a nosotros y al revés, ¿no? Y nosotros respecto a China? Y la situación de la Unión Europea en este nuevo mundo, ¿no? Hemos visto las elecciones en Polonia presidenciales que nos describen un país dividido justo por la mitad, con un nuevo presidente que desde mi punto de vista me incomoda un poco, ¿no? Porque es un presidente poco o anti-europeísta, ¿no? Toda esta mezcla, ¿cómo la ves? ¿Cómo puede ser el futuro próximo? ¿Cómo podemos administrarlo? ¿Y cómo podemos administrarlo desde el mundo iberoamericano? Muchas preguntas y muy poco tiempo para responderlas, o sea que vamos a empezar telegráficamente. ¿Qué puede hacer Iberoamérica ante esta situación? Yo creo que tiene que hacer dos cosas. Tiene que construir resiliencia dentro y tiene que construir puentes fuera. Resiliencia dentro, y aquí tanto desde el lado europeo de esta familia iberoamericana como desde el lado latinoamericano creo que necesitamos fortalecer nuestras economías. Todo pasa por reformas que nos ayuden a construir resiliencia doméstica. Esto en Europa se llama profundizar el mercado único, reducir la fragmentación de nuestros mercados en 3 temas claves para la competitividad europea: mercado único de la energía, tecnología y mercado de capitales. Todos sabemos que hay una enorme cantidad de capitales en Europa que en estos momentos, dada la fragmentación de los capitales, de los mercados de capitales europeos, acaban marchándose sobre todo a Estados Unidos porque encuentran allí liquidez y encuentran profundidad de mercado. Pero puedo hacer la misma, digamos, el mismo ejercicio en la parte latinoamericana de Iberoamérica, que es reformas en los mercados para mejorar productividad y competitividad, que tiene mucho que ver con tecnología, que tiene mucho que ver con la formación del capital humano, que tiene mucho que ver con los tipos de interés, que tiene mucho que ver con cuestiones estructurales que han ido mejorando pero necesitan ahora un salto cualitativo. Una mejora de la informalidad, que como ya se ha dicho es uno de los grandes frenos a la productividad y a la competitividad en los países de América Latina, y una reducción, nos lo decía hace un momento la responsable del Santander, una reducción de la vulnerabilidad fiscal. Luego hay que hacer trabajo dentro de nuestras fronteras y luego creo que necesitamos solidificar el puente entre América Latina y la Unión Europea, y yo ahí coincido con Sergio cuando dice que tenemos una oportunidad de demostrarlo con la conclusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo en el que yo me dejé gané algunas canas en una vida anterior, en una negociación que duró demasiado tiempo, pero que yo creo que tenemos ahora una oportunidad de cerrarla. Pregunta sobre China. Yo creo que para China creo que tenemos que evitar una doble trampa. Trampa número 1 es pensar que podemos desacoplarnos de la economía china, porque no podemos desacoplarnos de la economía china. Tampoco los Estados Unidos pueden desacoplarse de la economía china. Y de hecho lo que hemos visto es que cuando han intentado desacoplarse de la economía china han tenido que dar marcha atrás. Tomamos como ejemplo los bienes electrónicos de consumo, los teléfonos, las tabletas, los ordenadores, donde han tenido que dar marcha atrás porque tienen una enorme dependencia del mercado chino y más bien del mercado asiático. Luego evitemos esta trampa del desacoplamiento, entendiendo que sí hay un perímetro
de seguridad económica, una agenda de seguridad económica en la que hay determinados productos, determinados sectores de nuestra economía, pienso sobre todo en la tecnología, donde queremos asegurarnos que no van a ser weaponizados en la relación que tenemos con China, que es una relación complicada, porque lo vemos como un socio, pero también como un competidor y como un rival sistémico. La segunda trampa que también tenemos que evitar es no pensar que, porque nuestra relación con quien era nuestro aliado, Estados Unidos, sale dañada, vamos a construir una nueva alianza con China. Creo que necesitamos con China, y me parece que en eso tanto la parte latinoamericana como la europea de Iberoamérica estamos en el mismo barco nuevamente, necesitamos una relación funcional con China. Y necesitamos esa relación porque no podemos vivir a espaldas de quien representa 30% de las emisiones de CO2 en el mundo. No podemos vivir a espaldas de quien es responsable de más del 65% de la producción de bienes intermedios en el mundo. No podemos vivir a espaldas de quien representa 13% del comercio internacional o 14% del PIB global. Necesitamos una relación funcional con China. La Unión Europea. La Unión Europea es un animal en el zoológico de las especies políticas en el mundo, es un animal extraño y que además hoy nada a contracorriente del mundo. El mundo se nacionaliza y la Unión Europea es compartir soberanía nacional para ser más fuertes a nivel europeo. Y nadamos a contracorriente, y tenemos que ser muy conscientes que nadar a contracorriente hoy es difícil. Es más difícil en un mundo que se brutaliza y que construye fronteras, porque nuestro juego es bajar las fronteras dentro de la Unión Europea. Y vivimos un momento difícil también, porque avanzar en integración europea es siempre una función de una correlación entre las fuerzas políticas en Europa, que son de dos tipos: fuerzas soberanistas, lo hemos visto en la elección de este fin de semana en Polonia, lo acabamos de ver esta mañana con la salida de Geert Wilders en los Países Bajos, del gobierno de los Países Bajos. Es un equilibrio inestable entre fuerzas integracionistas y fuerzas soberanistas. Y ese equilibrio hoy es un equilibrio que hay que construir todos los días, y es un equilibrio en el que además quienes somos integracionistas, yo lo soy, vemos con preocupación cómo Estados Unidos se alía con las fuerzas que son soberanistas. Entonces tenemos el problema dentro, pero también tenemos la interferencia desde fuera que desequilibra este juego dentro. Se nos ha acabado el tiempo, pero de todas maneras, antes pensaba en el niño o la niña de 14 años, que comentaba Nuria, lo que éramos hace poco, hace tiempo. A un niño o una niña de 14 años de Iberoamérica, español o española o iberoamericana, ¿qué le dirías para darle esperanzas, para darle ánimos, para construir el nuevo mundo que creemos que hay que hacer a partir de ahora, a pesar de todas las turbulencias? En una frase. Bueno, yo creo que la única postura que podemos adoptar es la de ser activistas, ni optimistas ni pesimistas. Eso es un juego en el que no deberíamos entrar. Hay que ser activistas por Iberoamérica, porque hoy Iberoamérica representa el mejor antídoto que podemos encontrar contra la volatilidad económica y contra la disrupción geopolítica. Y es el antídoto de democracias que quieren construir juntas su futuro y que quieren que el futuro sea un poquito más como Iberoamérica cree que tiene que ser. Hay que ser activistas por Iberoamérica. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, señora González Laya y señor Navarro. Y gracias también, de nuevo, a todos nuestros partners y colaboradores que están haciendo posible
este 8º Congreso de CEAPI. Tiempo ahora para tomar un café, se lo van a servir aquí en esta misma segunda planta, saliendo del auditorio todo recto, y les esperamos dentro de 25 minutos para hablar de seguridad y defensa. Sean puntuales, por favor. Gracias.